Bien, para continuar y terminar la mañana de esta primera jornada, les anuncié la presentación que hemos debido hacer un cambio de última hora, sobrevenido por razones de la justicia. La Audiencia Nacional está actualmente con mucho trabajo con Gürtel y el profesor Esteban Mestre Delgado, que estaba convocado para esta hora de las 11, de la 1, tiene que actuar como abogado penalista y sobrevino esta circunstancia, y agradecemos sinceramente al doctor Quintela la posibilidad de haber cambiado para después continuar con el profesor Mestre por la tarde. El doctor Óscar Quintela Jorge es licenciado en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, universidad que le vincula después profesionalmente en muchos ámbitos. Ha sido becario de formación del FPU, del universitario, y culminó el doctorado con mención de doctorado europeo, premio extraordinario de doctorado. El campo de la toxicología clínica y forense es el hilo vertebrador de su carrera profesional. En la etapa doctoral, su primera línea de investigación versó acerca de la detección de psicofármacos, benzodiazepinas, en medios biológicos, entre otros motivos, para la evaluación de la presencia de esas sustancias en la población conductora. La presencia de drogas de abuso y psicofármacos fue el tema de investigación de su etapa postdoctoral, gracias a un fellowship obtenido en el National Institute on Drug Abuse, dependiente del NIH de Estados Unidos. Ha seguido ligado, como les he dicho, a la Universidad de Santiago de Compostela y ha participado en docencia universitaria, proyectos de investigación y pericias toxicológicas en el Instituto Universitario de Medicina Legal de Santiago de Compostela. Desde el año 2010 pertenece al Cuerpo Especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en el Servicio de Química de la sede madrileña. Asimismo, ejerce como profesor asociado del Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria de la Universidad Complutense de Madrid, impartiendo docencia en los grados de Medicina y Criminología, así como la especialidad de Medicina Legal y máster en Pericia Sanitaria. A lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales, y gran parte de ellos en torno a las drogas de abuso, psicofármacos y su relación con el tráfico rodado y la sumisión química. Pudimos disfrutar de su experiencia y de sus conocimientos en el curso de verano de Sigüenza, en el último curso de verano de Sigüenza, y nos gustó tanto su visión y su exposición que constituye de nuevo un placer tenerle aquí con nosotros, que haya querido aceptar la posibilidad de estar con nosotros para hablarnos de ese tema tan interesante y tan de moda, que es la sumisión química. Y cuando quieras, tienes la palabra, querido Óscar. Agradecer a Enrique, a Mercedes Torres en concreto, porque siempre cuenta conmigo para estas cosas, y yo estoy encantado de colaborar con el IUICP, del que además tengo el honor de ser miembro también investigador, y felicitaros a la organización por dos motivos muy especiales. Para mí esto es un éxito absoluto, el que tengáis que haber, bueno, lo que me dijisteis, que hayáis ampliado plazas de matrícula, porque bueno, significa que las cosas las estáis haciendo bien, no solamente al principio, sino alcanzando una madurez que es muchas veces difícil de alcanzar cuando la materia pues, se restringe al ámbito que nos ocupa hoy. Esto no es derecho en general, esto no es toxicología en general, sino que es una parte muy concreta, ¿no?, que linka la criminalística, etcétera. Y el segundo motivo por el que quiero felicitaros es porque hayáis escogido la sumisión química como algo a tener en cuenta en el día de hoy y en el día de mañana también. Mi jefa de servicio va a hacer otra ponencia sobre la sumisión química, por lo tanto, estáis dando un valor que yo creo que no está de más que se le dé en ámbitos científicos como es este. Bueno, sin más preámbulos, paso entonces a comentaros, que espero que os resulte interesante y que esté a la altura de los anteriores ponentes, la charla que lleva por título El fenómeno de la sumisión química en la toxicología forense de nuestros días. Está circunscrita a la toxicología forense y, por lo tanto, no abarca todas las dimensiones que puede abarcar la sumisión química en el ámbito del derecho, del ámbito clínico, el ámbito educativo, etcétera. No agota, por lo tanto, ni muchísimo menos la problemática de la sumisión química, pero sí que vamos a ver algo en profundidad el ámbito forense. A los que nuestras abuelas y nuestras madres nos vieron crecer y nos vieron empezar a salir de copas y esas cosas al principio, cuando es uno muy joven, pues siempre nos advertían de algunas cosas como estas, ¿no? Esto es un cartel anunciador de hace muchos años, de Canadá yo creo que era, en donde básicamente decía: no os separes la vista de la copa porque ahí puede haber sustancias que tú no esperas que estén y que te pueden afectar. Desde el punto de vista más
académico, seguramente fue Pollen en el año 82 el que introdujo esta definición de sumisión química como la administración de sustancias psicoactivas a una persona con la finalidad de modificar su estado de vigilancia, consciencia o su capacidad de juicio. Y esto vamos a ver que es un inicio y que ha sido modificado a lo largo del tiempo y completado para que abarque todos los posibles escenarios de la sumisión química que hoy día tenemos. ¿Es esto un fenómeno nuevo? ¿Es la sumisión química un fenómeno que se esté dando ahora, que se está dando publicidad, en los últimos años me refiero, o no? Evidentemente, el uso de sustancias químicas por parte de los seres humanos, con diferente finalidad, para la caza, para fines criminales, para fines terapéuticos, etcétera, viene de muy atrás. Y los que hicimos EGB, a algunos de nosotros nos suena el papiro de Ebers, que era un primer escrito que había aparecido en el Antiguo Egipto, en el 1500 a.C., ya, en donde ahí se relataba seguramente la primera experiencia de sumisión química que aparece escrita. Y es que decía algo así como que se utilizaba o recomendaban la utilización del opio para acallar el grito excesivo de los bebés, ¿no? Cuando los bebés ya, pues, uno no puede dormir por las noches, parece ser que en ese papiro de Ebers ya redactaban como uso terapéutico, médico o algo más, quizás, el uso de alguna sustancia para ese fenómeno. En la propia Biblia, y esta es una imagen preciosa de Jan Massis, del siglo XVI, en donde, no sé si identificáis la escena, pero es Lot y sus hijas, que han sido expulsados de Gomorra, ¿verdad? Su mujer ya ha quedado ahí atrás, en estatua de sal. Pues las hijas de Lot utilizan a su padre para mantener relaciones incestuosas con él y así tener descendencia, porque era el único hombre que se había quedado después del desastre de Gomorra. ¿Qué utilizan para ello? Que es una de las sustancias que, como veremos, seguramente estén implicados en mayor número de casos de sumisión química, ¿no? Dan a beber a su padre vino, lo embriagan y dice la leyenda y lo escrito en la Biblia que así consiguen engendrar las diferentes estirpes de los moabitas y los amonitas que después vienen de esto. Entonces es un fenómeno de sumisión química que me pasó un amigo cura por WhatsApp un día. Mira, esto debe ser lo que estudias tú, ¿no? Y yo, bueno, pues mira, me va a servir mucho para la identificación y la contextualización en la historia de este fenómeno. Sin duda alguna hay muchísimas más actuaciones de sumisión química recogidas en la literatura y más en tiempos cercanos. ¿Quién no conoce el cuento de Blancanieves, verdad? Bueno, ¿qué fin tiene? Básicamente identifico tres fines. Uno es la agresión o el abuso sexual, agresión o abuso dependiendo del marco de derecho en el que nos encontremos. En España ya veremos que es uno muy concreto y que si hacéis alguna búsqueda sobre este tema, en el ámbito anglosajón se suele denominar como DFSA, Drug Facilitated Sexual Assault o Date Rape. Otro de los ámbitos sería los robos o la falsificación o la firma de documentos y un último gran cajón desastre, y creo que es así porque no está todo lo estudiado que debería de estar, es la sedación en niños y ancianos. Quien más, quien menos, conoce algún familiar, algún amigo que tiene a una persona mayor en uno de los asilos o en una de las residencias para ancianos y que ha oído hablar que, oye, que se están pasando con la medicación, que no sé qué, que los sedan demasiado para tranquilizarlos porque el bajo número de empleados en las plantas de no sé qué hace que este fenómeno pueda ser que esté encubierto y que no sea todo lo visible que podría ser, ¿no? En el caso de los niños, la problemática es que, como veremos más adelante, el entorno del niño es el que genera esa situación y es muchas veces inexpugnable, ¿no?, a la identificación por parte de las fuerzas de seguridad. Desde el punto de vista académico también hay una clasificación muy sencillita que está aceptada en la comunidad internacional. Una es la sumisión química proactiva, que es esta en donde se daría de forma subrepticia una sustancia, ¿verdad?, a la víctima, de forma eso que no se dé cuenta, y ésta se lo toma y la persona que comete la sumisión química pues puede proceder al crimen. Una sumisión química oportunista, y esto fue un gran avance desde todos los puntos de vista, no solamente el social, sino también el propio del derecho, que es aquella que implica el consumo voluntario por parte de la víctima de sustancias que puedan generar la situación de sumisión química, de estar pues indefensa desde el punto de vista físico y volitivo ante una situación que no es querida. Y después hay una tercera que sería una mezcla de ambas, ¿no? Un entorno de ocio, por ejemplo, beber algún tipo de alcohol o consumir algún tipo de drogas y además añadir alguna sustancia medicamentosa, por ejemplo, que potencie
lo que ya se está tomando voluntariamente. Sin duda alguna, creemos que la sumisión química oportunista es la que más prevalece en la sociedad y en los casos que nos llegan, desde luego, a nuestro instituto. Si hablamos de sumisión química proactiva, aquella en la que hay una administración subrepticia, ¿cuál sería la sustancia ideal? Pues desde luego una que fuese fácil de obtener. Hoy con Internet lo tenemos mucho más fácil, o lo tienen los malos mucho más fácil. Difícil de detectar, que no tenga color, no tenga sabor. Administración discreta en una bebida, por ejemplo. Síntomas poco característicos. Activa a bajas dosis y que tenga los efectos deseados. ¿Cuáles son esos efectos deseados? Los efectos deseados varían entre la desinhibición, y esto lo provocan, como sabéis, numerosas drogas de abuso, el propio alcohol etílico, sedación o hipnosis, que es muy característico de un grupo de fármacos que muchos de vosotros conocéis, que son las benzodiazepinas, que son tranquilizantes, alucinaciones también propio de algunas drogas de abuso, y una amnesia anterógrada que se da en numerosos procesos también que siguen a la administración de una benzodiazepina o de una sustancia tranquilizante. De tal forma que todas estas acciones, ¿qué es lo que consiguen? Que la víctima está inconsciente, completamente inconsciente, y así lo relatan muchos de los informes que nos llegan de los médicos forenses, a cuenta del relato de la víctima, o la víctima esté consciente pero bajo el control del agresor, que también aparece eso reflejado en muchas ocasiones, en donde los relatos son: yo me quería defender, pero no era capaz ni físicamente, incluso no era capaz verbalmente de decir un no ante una determinada situación. ¿Cuáles creéis que son las sustancias químicas involucradas? Lógicamente, las sustancias psicoactivas. El paracetamol, el ibuprofeno, son sustancias que nos podemos tomar todos a todas horas si tenemos un dolor, un antibiótico, etcétera, pero no van a ser susceptibles de modificar esas conductas que veíamos antes. Por lo tanto, las sustancias psicoactivas en general serán el objetivo, digamos, de un toxicólogo forense a la hora de intentar buscar, identificar si hay alguna sustancia en un proceso de sumisión química. Y esta, para mí, y esto ya es personal, pero avalado por mi propia experiencia y por numerosos estudios en nuestro ámbito profesional, este es una de las mejores sustancias para la sumisión química. Solamente los americanos pueden hacer un anuncio a este tamaño de una sumisión química en potencia, ¿no? El Liquid Panty Remover, eso se anunciaba en un cartel en Hollywood hace muchos años como un bourbon que efectivamente a los hombres nos ayudaría a tener cierta facilidad a la hora de ir de pesca. El alcohol etílico, efectivamente, está en primer lugar, y en segundo lugar seguramente estarán los psicofármacos, entre los cuales encontramos a las benzodiazepinas. Psicofármacos que muchas veces no solamente no es que no hayan sido subrepticiamente administrados, sino que la propia víctima los toma por una cuestión meramente medicamentosa, porque está a tratamiento y los toma. Y además después se juntan a lo mejor con la adicción del alcohol etílico. ¿Qué otras sustancias aparecen en nuestros análisis? Pues toda la panoplia de drogas de abuso. Cannabis, cocaína, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis derivados, y en muy pocas ocasiones algunas de las denominadas drogas de la violación, la ketamina y el GHB. Son drogas o sustancias que tienen una etiqueta muy clara, drogas de la violación, pero que, bajo nuestro punto de vista, no reflejan seguramente la realidad mediática a la que están sometidas. Se habla mucho de ellas, pero nosotros las encontramos de forma menos prevalente. En algunos casos también, y aquí tenemos entre nosotros a una investigadora que hizo algún artículo sobre el tema, también encontramos disolventes para cometer este tipo de crímenes. Hemos hecho un trabajo de 4 años de estudio de los casos que han llegado al Instituto Nacional de Toxicología en su sede en Madrid, y algunas cifras, no os voy a aburrir con muchas cifras, pero algunas que son relevantes son las siguientes. Fijaos, el etanol aparece casi en el 80% de los casos, seguido de los psicofármacos y de las drogas ilícitas. Entre los psicofármacos, predominantemente, en el 75% de los casos, están las benzodiazepinas, y en cuanto a las drogas de abuso, pues estarían la cocaína y los cannabinoides, que son, yo creo que, o representan el consumo general en la población española. Por lo tanto, tenemos aquí una situación
que se puede asemejar bastante a la situación de un entorno de fiesta o de ocio habitual. Por lo tanto, son sustancias que aparecen en estos entornos y que, como en España estos entornos suelen darse, ¿verdad?, muy habitualmente, pues tenemos a los posibles perpetradores químicos muy cerca de nosotros. Fijaos, solamente alcohol etílico encontrado casi en un 50% de los casos, psicofármacos en el 10% casi, y drogas ilícitas solamente, o sea, aisladamente, en un 10% casi también. El resto serían combinaciones de todas las sustancias. O sea, que lo más habitual es encontrarse combinaciones de diferentes sustancias. Y esto no es baladí. ¿Por qué? Porque, con mucha probabilidad, varias sustancias pueden hacer efecto potenciador entre ellas, no solamente suman sus efectos, sino que lo potencian, y así conseguir efectos más deseados de los que vimos anteriormente, como son esa amnesia, como esa confusión, etcétera, etcétera, que puede derivar finalmente en que la víctima esté inconsciente o con bajo nivel de consciencia. Y alguno de ustedes seguramente se preguntará, no hemos hablado todavía de la burundanga a estas alturas de la película, he pasado ya casi 10 minutos y la burundanga no ha salido a relucir, ¿no? Y lo hago de forma premeditada. ¿Por qué? Porque soy de la opinión de que la burundanga está sobredimensionadísima mediáticamente con respecto a los hallazgos de laboratorio. De la burundanga se ha escrito y se va a escribir muchísimos ríos de tinta, de tinta electrónica en todo caso, en los medios de comunicación, porque desde luego da como carnaza, ¿no?, para este tema. Y se ha escrito hacia un lado y hacia otro. La burundanga inunda el país y la burundanga es un mito y son una leyenda urbana. ¿Cuáles son los hechos? No totales, evidentemente, porque tener una fotografía nítida y completa sobre un problema es dificilísimo. Lo hemos visto antes con las estadísticas del Plan Nacional de Drogas. Es que hay un 0% de consumo de anabolizantes esteroideos. Bueno, pues, tener una fotografía muy completa es difícil. Entonces, ¿qué es lo que llega a nuestro Departamento de Madrid? O en general al Instituto Nacional de Toxicología. Esta es una planta que muchos de vosotros conoceréis, el floripondio, ¿verdad?, del género Brugmansia. Esta es una fotografía que tomé el año pasado, creo, en el paseo marítimo de un sitio en donde veraneo yo. Da a la calle, o sea, está accesible a todo el mundo. Pero, sin embargo, a pesar de ser una planta, esta, o por ejemplo aquí, cuando voy en bici a la Sierra de Madrid, veo mandrágoras y veo plantas de la misma especie, o sea, del mismo género que tienen escopolamina y atropina, que son los principios activos de la burundanga. Hay muchísima, digamos, fuente posible donde extraer la burundanga, pero nuestra experiencia es que tenemos poquísimos casos detectados en vivos y poquísimos casos detectados, si no ninguno, y aquí hay un compañero de Alijos que nos podría confirmar, en Alijos. ¿Qué significa Alijos? Nosotros en nuestro laboratorio de química y drogas, tenemos como dos zonas diferenciadas, uno para vivos y muertos, y otro para alijos, sustancias de aprehensión que no tienen nada que ver con orinas, sangres, pelos y esas cosas. Cuando en nuestro servicio de alijos o en la parte del servicio de alijos entra una sustancia, significa que esa sustancia está en la calle. En función del porcentaje que entren, imaginaos, del 100% de todo un año entran 80 o 70% de cocaínas, pues significa que hay mucha cocaína. Claro, cuando no ha habido ninguna aprehensión de escopolamina o de burundanga, ninguna, desde que llevo yo aquí, que son 8 años casi, cuando yo llamo a mis colegas de la Policía Nacional y tienen una situación similar o igual, pues significa que la punta del iceberg ni siquiera es punta, porque no hay. Entonces, estos son los hechos que relato. No significa que no exista la burundanga, no significa que no exista la escopolamina en la calle, pero significa que, creo, a mi modo de ver, humilde modo de ver, el problema está muy sobredimensionado a nivel mediático, única y exclusivamente. Flaco favor hacemos los profesionales cuando no nos informamos de estas cosas y salimos en las teles diciendo cosas un poco extrañas. Pero bueno, eso es otro problema. Asociado a esto, algunos de vosotros sabréis también que el problema de la burundanga, o el problema que se le atribuye, es que es de imposible detección analítica, porque es que se va muy fácilmente del cuerpo, etcétera, etcétera. Y no voy a ser yo el que diga que no es difícil, pero desde luego no imposible. Nosotros detectamos
No habitualmente, pero sí cuando ha sucedido, intoxicaciones por escopolamina accidentales. No sé si os acordáis de una fiesta rave hace unos años aquí, salió la sentencia el año pasado, en donde se murieron 2 chicos en Getafe. Habían consumido, aparte de diferentes drogas de síntesis, un brebaje que era una decocción de alguna planta del género estramonio, datura, yo creo que era una datura estramonio, porque querían probar a ver cómo funcionaba en la fiesta y funcionó realmente mal. Se murieron 2 personas. Bueno, pues en esos casos, por ejemplo, a pesar de haber pasado horas de su consumo, a pesar de ser un análisis post-mortem, que habitualmente son más difíciles que en vivos, encontramos sin problema la escopolamina y la atropina, sin problemas, quiero decir, con tecnología adecuada a ello. Por eso pongo ahí, en el último punto, que laboratorios pequeños o que no estén dotados con una tecnología avanzada, pues sí tienen problemas objetivos para la no detección. Pero, en todo caso, desmitificar que no se va a encontrar. Eso no es cierto. No se van a encontrar otra serie de sustancias que a lo mejor son más complicadas, pero la escopolamina no es la más complicada. Esto es una carta al editor de hace 1 año y medio de un primer análisis de escopolamina positivo en España, en el Clinic de en el Son Espases, creo, en el Hospital Son Espases. Es una detección en el ámbito clínico de una mujer que se encontraba medio rara y se fue al médico y parece ser que su exmarido le había dado una pastilla de escopolamina. Esto es lo que hay en España. Y más recientemente, el verano pasado, en el encuentro anual de la Asociación Española de Toxicología, nuestro instituto reportó un caso que sí que es bastante especial, porque es un caso de intoxicación por escopolamina en donde hay el resultado de 2 intoxicados, uno de ellos fallecido. Incluso a lo mejor lo podéis haber visto en los medios de comunicación porque fue bastante sonado. 2 empresarios, fiesta en las Islas Canarias, les intentan robar mediante la adición de escopolamina en sus copas, uno se siente mal, llaman a los medios de emergencia, el otro se empieza a sentir mal un rato más tarde, el primero fallece y el segundo, pues los medios asistenciales logran reanimarle. ¿Por qué os cuento esto? Si no es tan importante, ¿por qué os cuento este caso? Porque le doy tanta importancia y gasto minutos en ello. Porque fijaos, el manejo de la escopolamina no es fácil. No es fácil. El manejo de una benzodiazepina es bastante fácil. Administrar una benzodiazepina, un Valium, un diazepam, o sea, que es el Valium, un tranquimacin, un lorazepam a una persona es coger un comprimido, añadírselo o lo que sea. La persona no se va a morir. No se va a morir con un Valium. Nadie se muere con un Valium. Con 2 nadie se muere. Ojo con la escopolamina, porque la escopolamina para nada tiene un uso fácil desde el punto de vista clínico siquiera. Entonces, lo que puede pasar, lo que habitualmente pasa es esto, es que si la persona no conoce cuáles son los efectos, te pasas de la dosis y matas a tu víctima. Por lo tanto, no es tan fácil utilizar escopolamina. La escopolamina no es como una sustancia, como el agua, que se puedas dar a todo el mundo y puedas hacer sumisión química a todo el mundo. O sea, son, digamos, diferentes aspectos que quiero remarcar en el tema de la escopolamina y de la burundanga para reforzar la idea de que si nos centramos mucho en la burundanga y la escopolamina vamos a dejar de lado la atención hacia los verdaderos protagonistas químicos, alcohol etílico, cocaína y más y más y más. Venga, vamos adelante. Yo tampoco me atrevo a hablar de leyes aquí, ni de broma, pero desde hace unos años, desde la reforma del Código Penal de 2010, sí está introducido el término de sumisión química, de otra forma, evidentemente, no así, en nuestro Código Penal, en el artículo 181.2, cuando habla de que así como los que se cometan, me refiero a los abusos sexuales que se cometan, anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. Entonces, eso refuerza también un poco la posición de las diferentes instituciones para que este problema sea investigado por parte de los laboratorios, por parte de las fuerzas policiales, etc. ¿Cómo se diagnostica la sumisión química? Pues, evidentemente, hay un análisis previo e inicial clínico. Los médicos, la persona tiene que ser llevada a un centro médico. Nuestros compañeros, por ejemplo, de genética forense, analizarán el ADN en el caso de agresiones sexuales, ¿verdad? Buscando restos de semen, buscando restos de otra persona que estén en el cuerpo de la víctima. Y nosotros somos la parte que hacemos los análisis toxicológicos. Y ahora defenderé por qué es importante, si bien no es fundamental, por qué es importante
que se investigue desde el punto de vista de la toxicología estos casos. Sin duda, una razón es que mejora la atención a las víctimas. Muchas víctimas dicen, no sé qué ha pasado, es que no tengo ni idea de qué ha pasado. Yo estaba bien y después estuve mal y de repente amanecí en una casa extraña, en un sitio extraño, con alguien extraño al lado de mi cama. Y así está relatado en muchos de los informes médicos forenses que nos llegan. Eso ayuda también a las víctimas a saber si tenía en su cuerpo alguna sustancia que ya no sabía que tenía. Conocer la magnitud del problema y los factores de riesgo. Hay que saber si existe burundanga de verdad o se lo vamos a dejar a los periodistas sin faltar a la profesión. No, hay que saber si realmente hay escobolaminas, si hay alcohol etílico, si lo que hay es antidepresivos mezclados con benzodiazepinas y alcohol etílico, etc. Y estudiar la asociación esta que os digo, para ver qué es lo que la gente que se dedica a perpetrar crímenes de esta índole, qué es lo que está escogiendo, qué es lo que... Vamos a ver, esta gente se dedica más tiempo que nosotros, los toxicólogos, seguramente, a pensar en lo que le van a añadir o en lo que van a utilizar o cómo lo van a hacer. Entonces, pues, una de las posibilidades es que nosotros intentemos cogerle la delantera, ¿no? Un caso típico de sumisión química del tipo agresión, abuso sexual. Mujer joven, estos datos vienen avalados por el estudio que os comentaba de los 4 años analizados. Una mujer joven que ha consumido alcohol en un entorno de ocio, despierta en un lugar desconocido, se me desnuda y no recuerda bien lo que ha ocurrido, pero tiene la sensación de haber sido abusada sexualmente. Y este último punto, el de tarda en denunciar, es uno de los aspectos que a los toxicólogos forenses más nos viene en contra. ¿Por qué? Porque la tardanza en denunciar, por los aspectos que os comentaré a continuación, puede hacer desaparecer la sustancia del organismo de la víctima y, por lo tanto, ponernos más difíciles nuestras pesquisas. ¿Cuáles son estas principales dificultades? La víctima no recuerda, y esto es un problema. Es que esto es de lo que se trata la sumisión química, de estar inconsciente o semi-inconsciente. Entonces, la información es escasa. Amnesia lagunar. Me acuerdo de esto, me acuerdo de estar allí, con esta persona, con fulanito, pero no tengo una secuencia correcta de todo lo que ha pasado en las últimas horas. Solicita ayuda varios días o horas después. Antes, cuando hacía estas charlas, preguntaba, si era otro tipo de auditorio, oye, ¿cuántos habéis escuchado el término sumisión química? Y pocas manos se levantaban. Hoy día, muchísimas manos se levantarían aquí porque es un fenómeno que gracias en este caso a los medios de comunicación, está al orden del día, ¿verdad? Bueno, pues el no conocer esta situación hacía que anteriormente la tardanza en acudir a un centro médico o a la policía, etcétera, fuese mayor. Ahora mismo todavía tenemos casos en los que la dilación en el tiempo pues, se hace muy grande. ¿Por qué? Porque la víctima es eso, está confusa y no recuerda. Y también porque existe este tipo de sentimiento de culpabilidad y vergüenza y miedo a represalias, porque en algunos casos, y no pocos, el agresor es del entorno de la víctima, miembro de la pandilla de amigos o de un amigo de la pandilla de amigos. ¿De acuerdo? Entonces eso hace también más complicado que denuncie. Si la dosis es única, entonces tenemos problemas. La dosis única me refiero a ese tipo de sumisión química proactiva que veíamos, en donde había una adicción proactiva de una sustancia, ¿verdad? Las concentraciones, por lo tanto, van a ser muy bajas y necesitaremos métodos analíticos muy sensibles para determinarlas. Vamos a hablar un poco de la toma de muestras. Aterrizamos un poco en lo técnico, pero bueno, yo creo que es bueno que nos llevemos de aquí también algo de esto. Mañana, además, se ahondará un poquito más en la cuestión. Hay 3 muestras principales que son las idóneas. Recordemos que el 90, casi 100% de los casos son sujetos vivos y la sangre, la orina y el cabello serán las muestras de referencia. La sangre tiene uno de los problemas de que las sustancias permanecen en ella relativamente poco tiempo. Por lo tanto, nuestra muestra de elección en los casos, ya os digo, de sumisión química, no en todos los casos químico-forenses, ni mucho menos, será la orina. ¿Por qué? Porque está en gran cantidad normalmente, es cuestión de que la víctima miccione, y porque las concentraciones de las sustancias suelen ser muchísimo más elevadas que en la sangre. Por lo tanto, tendremos un problema si no cogemos muestra de orina. Y ya veremos más adelante que esto es una situación que se puede dar habitualmente. Muy interesante es el
papel que juega el pelo o el cabello, que en muchas ocasiones, incluso por parte de profesionales de nuestro ámbito, se considera que está a la misma altura que las otras dos muestras, pero no es así ni mucho menos. Intentaré explicaros que el análisis de cabello es especialmente interesante en el caso de estudio de patrón cronológico de consumo, en aquellos casos de sumisión química continuados en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero que no tiene ni muchísimo menos la misma efectividad que una orina si el tiempo que ha pasado desde los hechos hasta la toma de muestras es corto. Por lo tanto, mi consejo es que únicamente se utilice la muestra de cabello cuando hayan pasado más de 4 días desde los hechos. Esto es una forma de tomar las muestras de cabello, que creo que aquí hay algún compañero médico forense, estará más que acostumbrado. Se coge la región occipital, se tiene que cortar lo más a ras posible del cuero cabelludo y normalmente se espera un periodo entre 4 y 6 semanas desde los hechos, porque si no, corremos el riesgo de que la sustancia que ha sido incorporada al folículo piloso no suba, no ascienda hacia el cabello y por lo tanto demos un falso negativo que sería pues, un error no habitual pero garrafal del laboratorio. La recolección del pelo es no invasiva, por lo tanto es bastante fácil, mantiene la privacidad, se transporta a temperatura ambiente y estos son aspectos positivos que tiene. Aspectos negativos, la concentración de la sustancia en el cabello es bajísima. Algunas veces, desde el punto de vista químico, me hace falta tener un acto de fe para ver los niveles a los que vemos algunas veces las sustancias de picogramos por miligramo de pelo, que a muchos de vosotros no os dirá nada, pero son niveles estratosféricamente bajos, ¿vale? Y otro de los problemas que puede haber es la contaminación externa en el caso de estar en ambientes en donde haya muchas sustancias presentes. La utilidad del cabello, de todas formas, la refleja fenomenalmente bien este documento que podéis encontrar todos en Internet de forma gratuita, que es de Naciones Unidas, en castellano también, esta es una copia en inglés, pero está en castellano también, en donde efectivamente habla de que cuando hay un retraso en la toma de muestras de más de 5 días a partir de la fecha de los hechos, sí que se recomienda la toma de cabello y especialmente en aquellos casos en los que se hace un uso prolongado de una sustancia para provocar numerosos actos de sumisión química a lo largo del tiempo, que veremos que es muy típico en caso de los niños. Por lo tanto, ya para cerrar este capítulo de muestras biológicas, las flechas quieren indicar desde dónde hasta dónde pueden ser útiles las diferentes muestras biológicas de las que os he hecho mención en función del tiempo y que, como os digo, es prioritario en el caso de que necesitemos hacer un análisis de sumisión química, es prioritario saber ese dato entre los hechos y la toma de la muestra, para adecuarnos perfectamente y dar un resultado lo menos sesgado posible. ¿Por qué tanto énfasis en los medios biológicos? De ese mismo estudio de los 4 años, fijaos, hay un 28,9% de los casos en los que, para mí, de forma completamente no justificada, solo se han enviado muestras de sangre al laboratorio, de los casos de sumisión química. Como os dije antes, son sujetos vivos, por lo tanto, el obtener una muestra de orina es cuestión de tiempo. Se espera, micciona a la víctima y podemos tener garantías de que el laboratorio nos va a dar un resultado seguramente mejor, con más credibilidad que solamente con la muestra de sangre. Por lo tanto, es importante que hagamos hincapié en esto de que la muestra estrella aquí es la orina y la muestra de sangre acompañará a la muestra de orina siempre que no se hayan superado las 24 horas. Y esta sería la segunda parte de la ponencia, vamos a ver una serie de casos en los que, por ser quizás algo característicos, me gusta traer aquí y exponeros un poco cuál es la realidad de un laboratorio como el nuestro, por ejemplo. El primero de los casos es un caso en el que no reflejo una realidad de nuestro laboratorio, sino un estudio de unos compañeros en donde vamos a ver la administración de una dosis única, cómo se revela, que sería ese caso del subrepticio, y el resto de los casos sí que son sacados de nuestra pericia habitual en el laboratorio. Estamos ante probablemente el peor de los escenarios
la administración subrepticia de una sustancia, la sumisión química proactiva, por lo que os comentaba antes de que los niveles van a ser extremadamente bajos. Si a esto añadimos que la víctima tarda en denunciar, tenemos otro problema añadido, y es que esos niveles bajos van a bajar todavía más. Este fue un estudio muy sencillito, un hombre y una mujer, a los que se le dio una dosis de tetrazepam. El tetrazepam es una benzodiazepina que algunos de vosotros conoceréis porque ahora ya creo que está de baja en el entorno español, pero se utilizaba mucho cuando tenías problemas de cervicales. Bueno, una benzodiazepina que puede ser representativa de las benzodiazepinas que se pueden utilizar en sumisión química. Pues se lo han tomado estas dos personas y se han recogido muestras de orina, pelo, barba, en el caso del hombre, evidentemente, y fluido oral en ambos. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos, simplemente dos resultados, los más interesantes para mí. Muestra de orina. Hasta 240 horas más tarde, el laboratorio es capaz de detectar niveles de esta sustancia. Y esto es muy importante, porque significa que dentro de esos 4 primeros días estamos, digamos, en condiciones de dar una respuesta positiva a un análisis de orina. A partir de esos 4 o 5 días, los niveles se vuelven indetectables. Y es cuando ya ni la sangre ni la orina, desde luego, nos pueden dar resultados positivos. Y tendremos que pasar seguramente al último cartucho, que es el cabello. En cuanto al cabello, han tomado, como era una simulación, han tomado muestras de cabello 4 semanas más tarde y, evidentemente, han encontrado niveles medibles con sus técnicas analíticas en el primer segmento que se corresponde a la fecha de los hechos y negatividad en los 2 segmentos consiguientes, que eran en fechas anteriores a los hechos. ¿Vale? Así más o menos es como hacemos en el laboratorio. Después lo vais a ver en concreto. Han sido otros los autores que han demostrado que son capaces de determinar niveles bajísimos correspondientes a administraciones únicas de sustancias como las benzodiazepinas, que probablemente son de las que se administran en una dosis más baja en cuanto a su miligramos. Vamos a ver casos ya de nuestro laboratorio. Fijaos, sedación en niños. Son pocos los casos enviados al laboratorio. El empleo del cabello para diferenciar administraciones únicas de administraciones repetidas es muy, muy interesante. El agresor es del entorno del niño y esto suele ser un problema para la detección. ¿Por qué? Porque si es del entorno del niño y no sale de ese entorno, no hay un tercero que vea cuál es la situación ahí, puede ser muy difícil, en algunos casos, una denuncia. Y es fundamental en estos casos aplicar técnicas de espectrometría de masas muy avanzadas para lograr la sensibilidad necesaria para la detección de estas sustancias. No sé si os acordaréis, pero este fue uno de los primeros casos que el Instituto atendió y que coincidió con mi traslado de Santiago de Compostela a Madrid. Fue el caso de una chica que cuidaba niños en una guardería en Vigo y que de repente un día, pues a medida que iban pasando los padres a recoger a los niños estaban completamente deprimidos, tipo coliflor, así hacia abajo, y la mujer le decía a los padres, llevadlo al médico porque yo creo que le pasa algo, llevadlo al médico porque yo creo que le pasa algo, y así niño a niño. Cuando en el Hospital Seralcíes de Vigo empezaron a llegar de forma constante, cada cierto tiempo, niños en la misma situación, investigaron que venían de la misma guardería, se estableció un protocolo de alerta, denuncias, etcétera, para ver qué es lo que había ocurrido. En primer lugar, evidentemente, se ha atendido desde el punto de vista clínico a los niños, se vio, gracias a un análisis de pipí de alguno de los niños, que era o que había presencia de benzodiazepinas, lo cual relajó bastante la tensión, por lo que me dijeron de los clínicos, porque no sabían realmente qué pasaba con toda aquella llegada de niños en esa situación. Y una vez que los niños estaban estabilizados y tal, pues bueno, se procedió a la denuncia. La jueza, en ese caso, instó al Instituto Nacional de Toxicología no solamente a analizar la orina que habían enviado de los niños, sino también el cabello, para ver si la administración de lo que le habían dado, en este caso alprazolam, que es una benzodiazepina, había sucedido en diferentes periodos de tiempo. ¿Qué es lo que recibimos? Por lo tanto, pues muestras de cabello, además de las muestras de orina iniciales, como unas 4 semanas más tarde, ya os digo. Para ello no teníamos un método, por lo tanto se montó específicamente y ad hoc para esa situación un método muy sensible para la determinación de varias benzodiazepinas. Si bien teníamos la sospecha de la principal sustancia
involucrada, que era el alprazolam, ya que la policía había entrado en la casa de la persona que cuidaba a esos niños, que estaba al cargo de esos niños, y había encontrado numerosas tabletas de alprazolam finamente cortadas, listas para ser administradas a los bebés, ¿no?, y a los niños. Esto sería una representación de un análisis. Y estos son casos reales de uno de los niños o bebé, no sé exactamente a cuál de ellos se corresponde, en donde se aprecia, en la parte de abajo de la diapositiva veis una especie de piquito que pone alprazolam, donde se aprecia que tanto en el extremo proximal como en el distal, que más o menos serían de 2 centímetros de longitud cada uno, había presencia de esta sustancia. Presumiblemente había habido entonces más de una administración de la benzodiazepina a los niños. Bueno, este caso fue un caso muy interesante porque ya os digo que era, yo creo, pionero en España. Otro caso en donde podemos ver de una forma, si cabe, más clara la administración repetida y el uso del cabello en estos casos, es este de la niña de 14 años, en que refiere que la expareja de la madre le echa unos polvos blancos al colacao, la Coca-Cola, a la sopa, hace un año y en aproximadamente 10 ocasiones. Claro, los relatos de los niños, esta niña ya tiene 14 años, pero los relatos no son habitualmente, no sé cómo se diría, en el entorno médico-legal, pero vamos, no son confiables en ese sentido, efectivamente, porque, gracias Enrique por el chivatazo, porque pues tienen una película especial y el tiempo o la medición del tiempo es diferente seguramente a un adulto, etc. En todo caso, era evidente que cuando la madre se enteró, hacía 1 mes y medio que no había habido ninguno de esos episodios y, por lo tanto, el único estudio que se puede hacer es de cabello. ¿Por qué? Porque la sangre y la orina hemos visto que a partir del 4.º día no tienen ningún tipo de utilidad. Este es el mechón que nos envía el médico forense, donde está reflejado la raíz y la punta, y estos son los resultados. Nos envió sangre a mayores, pero bueno, la sangre era previsible que fuese a ser negativa, como así fue, a ninguna de las sustancias, pero el cabello tenía niveles medibles. Fijaos la segmentación que hicimos en este caso, 0,4, 4,8, 8,12. Antes apareció, aunque no lo comenté por ahí, que desde el punto de vista médico-legal se puede asumir el crecimiento del cabello a 1 centímetro por mes. Eso es variable, evidentemente, interpersonal, incluso entre razas, pero desde el punto de vista, ya os digo, médico-legal, hay un cierto consenso y criterio de que 1 centímetro se corresponde a un mes. Por lo tanto, aquí veríamos cómo a partir de los 12 centímetros, esos son el año, y del 12 al 16, otros 4 meses, más o menos. Siempre con las debidas precauciones en cuanto a la variabilidad que pueda haber. Pero, en todo caso, el hacer diferentes segmentos pone en evidencia lo que ahí aparece. Y es que han habido diferentes, ¿verdad?, adicciones de zolpidem, que es un hipnótico muy potente, a lo largo del tiempo. Si veis los fragmentos anteriores o más antiguos, poseen una concentración bastante más elevada, ¿no?, del orden de 500 a los 700 picogramos miligramos. Los más proximales, o sea, los más cercanos a la fecha de la denuncia, más bajito. Eso también es difícil, esto no es blanco-negro, ¿eh? Esto no significa que en el último segmento, por ejemplo, le haya dado sí o sí zolpidem, sino que puede ser parte del cabello que no ha crecido y que ha quedado en remanente en el folículo piloso y que se corresponde a periodos anteriores. Por lo tanto, veis, no quiero ahondar en esta cuestión, pero veis que la interpretación de los resultados es fundamental, es fundamental. Aquí no servimos una persona que se dedique única y exclusivamente a la analítica, a saber manejar un equipo fantásticamente bien y a dar un resultado con ese número. No. Es más complejo que eso. Entonces, necesitamos de la ayuda del médico forense, necesitamos de la ayuda del informe policial que haya, necesitamos de la ayuda de nuestros compañeros y, entre todos, para poder esclarecer al final cuál ha podido ser, de forma más probable, la situación que se ha dado. Sedación en ancianos. Yo no sé si tuve más que este caso, no me acuerdo. A lo mejor Begoña, mi jefa de servicio, puede confirmarnos si ha habido más casos, pero realmente hay muy pocos casos, muy pocos casos. Volvemos a lo mismo, tanto en los ancianos como en los niños, no hay una capacidad elevada de ser consciente de lo que está sucediendo y eso resta, evidentemente, posibilidades de denuncia y de alerta. Esto es una mujer de 82 años que ingresaba en la residencia de ancianos, una residencia de ancianos que la familia la llevaba el lunes por la mañana y la recogía el viernes por la tarde.
En una de esas recogidas se percataron, no era la primera vez, de que su madre estaba, o de que la señora esta estaba realmente deprimida desde el punto de vista neurológico, incluso con babilla, estaba mal. Y no había pasado, como os digo, una vez, sino más veces, que el lunes la dejaban en un estado normal de conciencia, etcétera, y el viernes mucho más estuporoso, de caída, etcétera. Entonces decidieron en esa ocasión llevarlo a un centro de salud. En el centro de salud le hicieron a la señora un análisis de orina que dio positivo a benzodiazepinas y a barbitúricos. Claro, una mujer de 82 años con benzodiazepinas, así. ¿Cuántas abuelas nuestras no tienen una ayudita para dormir o para tranquilizarse? Pues muchísimas. Entonces, bueno, pues no es nada raro. Pero, claro, es harina de otro costal la presencia de los barbitúricos, porque si es un falso positivo de laboratorio, bien, pero como sea un verdadero positivo, o sea, como no esté equivocado el laboratorio, estos laboratorios de hospital normalmente no tienen técnicas de confirmación, sino solamente presuntivas, porque son las que necesitan para su ámbito clínico. Entonces, puede haber un falso positivo. En este caso no lo era. No lo era. Claro, pues he aquí la cuestión. No hay barbitúricos en la medicación de esta señora. Los barbitúricos a día de hoy se administran en contadísimas ocasiones y las aplicaciones clínicas son muy, muy concretas. ¿Os acordáis de Marilyn Monroe, no? Pues la médico forense, esta señora se acabó muriendo, como un mes y medio más tarde de este episodio, parece ser. La médico forense nos envía una muestra de cabello, que supuso otro reto para el laboratorio. ¿Por qué? Porque no teníamos un método implementado para el análisis de benzodiazepinas de barbitúricos en cabello, y además cuando yo vi que el cabello era cano, pues ya me asusté más. ¿Por qué? Porque de lo que yo aprendo en la bibliografía y no sé qué, allí ponen que la melanina es la principal proteína que engancha a la mayor parte de las sustancias de abuso y sustancias medicamentosas. Si no hay, pues poco vamos a ver. Pues resultó ser positivo a fenobarbital. Uno de los aspectos menos interesantes de nuestro trabajo es que no sabemos las consecuencias después. Nos podemos estar, entre comillas, todos excitados, dando un positivo que es difícil de dar, porque es difícil analíticamente, seguramente, detectar esto, pero no sabemos qué pasó al final. Pero meses más tarde llamé a la médico forense, porque ya la curiosidad me superaba. Y el caso se archiva por una circunstancia muy... Bueno, claro, a mí me pareció muy de película, pero que es la realidad, la pura realidad. Y es que la familia hizo una denuncia a la residencia de ancianos por la presencia de esta sustancia, diciendo que el personal sanitario o quien fuese de esa residencia le estaba administrando barbitúricos. Y la residencia hizo una denuncia a la familia, que se llevaba los fines de semana a la mujer, diciendo que la familia seguramente le estuviese dando barbitúricos a la mujer. Y ahí se quedó, porque supongo que el juez, pues bueno, no sé, no tuvo muchas más pesquisas o que le indicase pues algún punto, ¿no? Y el caso se archivó, como os digo, judicialmente. Y ya por último, y para terminar, porque supongo que estaréis hambrientos, os voy a relatar un caso un tanto raro que me pasó estando en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, y que es el siguiente. Una mujer de mediana edad, con una profesión relacionada en el ámbito sanitario, creo que era enfermera, refiere que, como justificante de una infidelidad de ella, en los últimos 4 meses había estado bajo la influencia de una sustancia que anulaba su voluntad. O sea, ella había sido infiel, parece ser que su marido había encontrado indicios de esto, y vino con su abogado y quería demostrar que había estado bajo la influencia de alguna sustancia. Además, nos dio pistas. Creía que había sido anulada su voluntad con escopolamina. Claro, cuando te dicen ya la propia sustancia con la que crees que estás intoxicada, pues es un poco extraño. Todo parecía un poco extraño. Bueno, la última intoxicación, un mes antes del análisis. ¿Qué muestra biológica escogeríais para el análisis aquí? El pelo, el cabello, ¿verdad? Porque otra sería inútil. Bueno, pues nos dejó una muestra, tomamos una muestra de cabello,
la segmentamos de 14 centímetros aproximadamente, la segmentamos en 3 segmentos, 5 centímetros el primero, 5 centímetros el siguiente y el último 4 centímetros, e hicimos los análisis correspondientes, incluidos el de escopolamina, ya que la señora, nosotros estábamos absolutamente convencidos de que allí no había escopolamina, pero la señora nos decía que podía haber sido. Escopolamina. Nos da positivo escopolamina en un límite muy cercano a nuestro límite de detección de la técnica. Picogramos por miligramo. Ya os digo que algunas veces siento verdadera curiosidad cómo los equipos analíticos son capaces de determinar tan escasas moléculas en una matriz tan compleja. Bueno, teníamos un problema. ¿Por qué? Porque, sabéis, y nuestro compañero de la Policía Científica Judicial de Portugal sabe que cuando las cosas están cerca del límite de las técnicas, es positivo, es negativo, es una contaminación, no es una contaminación, ¿qué hacemos? En todo caso, nos resultó extraño la presencia de escopolamina y decidimos hacer una cosa que se hace en estos casos, y es estudiar el lavado de los cabellos. ¿Por qué? Porque los cabellos, nosotros somos como una pequeña peluquería de high level. O sea, el cabello se tiene que lavar en el laboratorio porque está afecto seguramente de sustancias externas, del ambiente en el que estuvo esa persona, etc. ¿Qué pasó en estos casos? Fijaos, esta es la concentración, 9,1 picogramos miligramo, que no nos dice nada, pero vamos a ver las áreas, visteis antes los picos, ¿verdad? Los picos cromatográficos en los resultados. Bueno, vamos a ver una cosa que es mucho más fácil que ver, que es el área que hay debajo de ese pico. El área se corresponde a lo que había dentro del pelo y lo que están al lado son los 2 lavados que hemos hecho del cabello. Fijaos que la cantidad de escopolamina en los lavados es elevadísima, 50 veces más que la sustancia que está dentro. Esto podría ser así, en el peor de los casos, en sustancias que se administran inhalatoriamente. La escopolamina no es una de ellas, no se esnifa como la cocaína. Esto sucede, por ejemplo, en muchos casos en cocaína. ¿Por qué? Porque la persona a lo mejor hace un consumo moderado de cocaína o lo que sea, pero está en ambientes habitualmente contaminados con cocaína en polvo. Por lo tanto, en los lavados hay mucha cantidad de cocaína. En el caso de la escopolamina, que se administra de forma oral, no tiene ningún tipo de sentido esto. No tiene ningún tipo de sentido esto. Por lo tanto, ¿cuál fue la conclusión? Por eso os decía antes también, y os hablaba de la interpretación de los resultados, que todos los segmentos fueron negativos, ya que la cantidad de escopolamina en el lavado superaba con muchísimas creces la cantidad de escopolamina que creemos que estaba dentro de la matriz del pelo. Fijaos, en los lavados no siempre se lava el 100%. ¿Por qué? Porque los que estudiamos estas cosas sabemos que a partir de un determinado nivel de lavado, la matriz del pelo se estropea y lo que está dentro puede empezar a salir. Entonces no es como lavar el coche. Tú lo lavas y nada va dentro del coche, si tiene las ventanillas cerradas, ¿verdad? En el caso del cabello es más complejo. Entonces, pues bueno, sabíamos que era del ámbito sanitario y en muchos hospitales todavía la escopolamina se utiliza hoy día como un medicamento, por ejemplo, en la intubación para evitar secreciones y evitar complicaciones a la hora de intubar a las personas. La escopolamina o la atropina, dependiendo del hospital, pues se puede utilizar un protocolo u otro. Cuando le dimos la respuesta o nuestras conclusiones a la persona en cuestión, nos dio las gracias, pagó y se fue, sin decir nada más. Por lo tanto, eso se lo dejamos al jefe, evidentemente, a la comunicación de esa noticia, pero fue tan interesante que nos decidimos incluso a hacer una publicación del caso porque realmente fue extraño. Acabando, la interpretación de resultados, fijaos, es de difícil detección analítica porque se puede eliminar si la tardanza en la toma de muestras es dilatada, y la administración de dosis únicas también son muy complicadas de detectar. Por lo tanto, se requieren laboratorios normalmente que tengan equipamiento de última generación para determinar este tipo de sustancias. No todos los casos se van a confirmar, por lo tanto, analíticamente, y esto incluso en laboratorios como el nuestro, que se supone que tiene tecnología adecuada a tal efecto. ¿Qué significa un resultado positivo de una sospecha de sumisión química? Pues apoya el diagnóstico de sumisión química, no hay duda de ello, pero ojo, y esto es importantísimo desde el punto de vista judicial,
no puede diferenciar si el consumo ha sido voluntario o involuntario. ¿De acuerdo? Y eso es uno de los problemas, porque, bueno, si fuese tan fácil como, está claro que este positivo se corresponde a que ha sido subrepticiamente administrado esta sustancia, pero no es así. Y más complicado de entender algunas veces incluso por los jueces. Un resultado negativo no excluye que haya habido sumisión química. No lo excluye porque ha pasado, como os decía, suficiente tiempo como para que se haya eliminado la sustancia, porque la concentración es muy baja o porque simplemente el laboratorio ha sido exitoso en la detección del GHB o de una sustancia que presenta problemas en su detección. Muy bien, pues al margen del ámbito forense, nuestro instituto tiene actualmente en la sede de Madrid un convenio también con el Hospital Clínico San Carlos para detectar y para identificar casos de sumisión química y, bueno, fruto de esa colaboración hacemos habitualmente análisis para ellos y colaboraciones también desde el punto de vista de artículos científicos, etcétera, o sea que vamos caminando no solamente en el frente forense, sino en otros también. Y para finalizar, no sé si se ve, no se ve, ¿no? No tiene sonido, simplemente, lo que pasa es que no veo aquí, bueno, no se veía, pero era un tipo de anuncio desde el punto de vista publicitario de Energy Control, que algunos de vosotros conoceréis, que es una ONG de la que seguramente la persona que habló del Plan Nacional de Drogas hacía referencia antes a la advertencia en torno al tema de la sumisión química, etcétera. Estos son anuncios de otro ámbito, no españoles, en donde, bueno, como veis, son bastante explícitos, no solamente porque le ayudes a llegar a casa necesariamente tengas que aprovecharte de ella, y no lo voy a traducir porque sería de mala educación, pero bueno, que yo creo que prácticamente todos lo entendemos, ¿no? Y nada, muchas gracias por vuestra atención.